envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 13, los versículos 42 hasta el 52. Así que quisiera invitarlos a que podamos leer este pasaje en este día de manera alternativa. Vamos a leer la palabra de hoy. Dice así: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta ahí es la palabra que vamos a estar compartiendo en este día, pero primero vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por reunirnos en este día para tener un tiempo en el cual podemos celebrar tu nombre, podemos tener un tiempo de adoración en tu presencia, un tiempo de celebración. Guíanos también a través de tu palabra, para que esta palabra pueda tocar nuestro corazón, pueda enseñarnos el camino que debemos seguir conforme a tu voluntad. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos ahora el versículo clave. En este día, el versículo clave es el 47. Lo vamos a leer a una voz. Ya, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Luz de las naciones. Desde sus inicios, el plan de Dios al llamar a Abraham tenía un propósito muy claro. El Señor le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Al quitarlo de un ambiente de pecado, Dios proyectó hacer de Abraham el antepasado de fe de un numeroso pueblo. Por más que él aún no tenía ni un solo hijo, Abraham creyó en lo que Dios le prometía y obedeció. Pero los propósitos del Señor nunca fueron bendecir únicamente a sus descendientes biológicos, sino que Dios le declaró que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue llamado a ser no solo padre de Israel, sino padre de naciones. Así que incluso antes de su existencia, en la esencia misma del pueblo hebreo, como hijos de Abraham, Dios tuvo la esperanza de que fuesen una bendición para todo el mundo. Aún así, los descendientes del patriarca terminaron por renegar de este privilegio, porque como vemos a lo largo de la historia,
En vez de pensar en convertirse en luz de las naciones, ellos se aferraron al exclusivismo religioso. Se concentraron en sentirse únicos y se contentaron con ser los escogidos, los especiales, despreciando a los otros pueblos. ¿Qué fue entonces lo que sucedió con Israel para que llegase hasta este punto? Seguramente la rivalidad con otras naciones y el maltrato sufrido por sus continuas invasiones, el rechazo a la inmoralidad y a la idolatría de los paganos que los influían para mal, tenían mucho que ver. Pero el principal motivo que llevó a los hebreos a apartarse de otros pueblos se explica en haber olvidado su esencia. Ellos olvidaron su esencia, la esencia sobre la cual Dios construyó a la nación de Israel. Con su venida, Jesús revirtió este rechazo a los propósitos divinos, porque habiendo nacido en el seno del pueblo judío, Jesús alumbró con su salvación a todo aquel, y alumbra con su salvación a todo aquel que crea en él. De este modo se convirtió en luz de las naciones. Asimismo, Jesús restauró en sus discípulos esta visión espiritual. Por eso, luego de su resurrección, les ordenó: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como es el versículo clave de este año de nuestra iglesia. También a Pablo y a Bernabé el Señor los envió a dar testimonio de vida y bendición a todos los hombres. Y hoy, asimismo, Jesús nos envía a nosotros a llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Porque al salvarnos, el Señor no solo pensó en bendecirnos, Él también quiso que vivamos a imagen de Cristo, siendo luz de las naciones. Amén. En su visita a la ciudad de Antioquía de Pisidia, que es lo que venimos viendo en las últimas semanas, Pablo había brindado un discurso sobresaliente en la sinagoga, donde estaban reunidos tanto judíos como extranjeros temerosos de Dios. En su mensaje exaltó al Dios soberano que guió la historia de su pueblo hasta levantar a su Hijo Jesús como el Salvador de Israel y del mundo entero. En sus palabras, el apóstol expuso la obra de Cristo y la veracidad de su resurrección. Pero además proclamó una invitación al arrepentimiento y a la salvación para todo aquel que cree. Declaró que quienes creemos en Jesús como Señor y Salvador, recibimos su perdón y somos justificados por la fe. El impacto del discurso de los apóstoles entre los oyentes fue tal que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los asistentes extranjeros que oyeron la exposición de Pablo manifestaron una intensa sed espiritual. En el mensaje de los apóstoles encontraron esperanza porque los oyeron decir que hay perdón de pecados en Cristo y en Él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que cree. Por eso les imploraron que volviesen a compartir sus enseñanzas el siguiente día de reposo. Además, luego de que la congregación fuese despedida, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Viendo la sinceridad de aquellos que se mantenían a su lado, los apóstoles los instaron a permanecer en la maravillosa salvación del Señor, que no es por las obras de la ley, sino solo por su gracia. Fue entonces que aquellos que habían escuchado el discurso de Pablo no quisieron reservarse solo para sí mismos el privilegio y la bendición de volver a oírlos. Ellos entendieron que el mensaje de Pablo y Bernabé era una extraordinaria noticia para todos. Por eso divulgaron a cada persona de la ciudad el programa especial que se preparaba en la reunión del sábado en la sinagoga. Como resultado, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Nadie quería perderse aquel evento tan especial. Ese encuentro se volvió entonces un éxito rotundo para los apóstoles que podrían dar a conocer así
ante una gran muchedumbre el Evangelio de Jesucristo. Esta multitudinaria asamblea fue el resultado de la difusión de quienes reconocieron la gracia de Dios y quisieron compartirla con los demás. Tan simplemente como esto. Y de esta forma colaboraron con la propagación del Evangelio por el entusiasmo y el gozo que no se apagaba en sus corazones. Quizás aquí podríamos preguntarnos, o podamos descubrir el estado de nuestro corazón al compararnos con aquellos creyentes de Antioquía de Pisidia, porque ellos aún no tenían un gran conocimiento del Evangelio, no eran aún grandes maestros, apenas comenzaban a conocer la obra que Jesús consumó, pero habiendo entendido el fundamento de la salvación y llenos del gozo, de un gozo incontenible, no quisieron perderse la próxima reunión en la sinagoga. Y además ansiaron llenar la asamblea de almas para que recibiesen un poderoso mensaje de vida y glorificasen juntos al Señor. Ahora bien, podemos examinar entonces cuánta sed espiritual tenemos nosotros y cuál es nuestra actitud ante la adoración a Dios y ante su obra redentora. Necesitamos revisar nuestra realidad al venir ante el Señor, porque tal vez nuestro entusiasmo y alegría se hayan apagado en nuestros corazones. Debemos cuidarnos de no hacer nuestra adoración a Dios una mera costumbre semanal. Lo que le sucede a algunos cristianos de hoy es que ni siquiera sienten la necesidad de acercarse a la iglesia para adorar a Dios en comunidad. No aguardan con ansias que sea el domingo para ir a alabar al Señor con sus hermanos. Por eso no les importa faltar o llegar tarde a las reuniones. Obviamente, ni piensan en invitar a las almas a venir a oír la palabra de Dios para salvación. Aunque nuestro conocimiento supera el de los antioqueños, podemos caer en el tradicionalismo religioso y venir a la iglesia con un corazón frío, solo para cumplir, ignorando por completo al Dios al que venimos a adorar. Y cuando ignoramos al Dios que venimos a adorar, entonces no nos importa realmente presentarnos delante de Él. Venimos solo por costumbre. Venimos a la hora que pueda llegar. Me duermo durante el culto. Pienso en otras cosas, porque no reconozco al Dios al que vengo a adorar. No era así la actitud de aquellos que invitaron a toda una ciudad a escuchar el mensaje de Pablo. Que no se apague en nuestro corazón el entusiasmo y la alegría de haber sido salvos por la gracia del Señor. Que nuestro deseo espiritual se renueve y aumente día tras día. Ansiemos presentarnos ante Dios cada semana para adorarle y ser conmovidos por el Espíritu Santo que obra mientras alabamos al Señor y mientras recibimos su palabra. Amén. No olvidemos al Dios al que venimos a adorar. Amén. Entre quienes se acercaron a la reunión especial en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, sin embargo, no todos vinieron a adorar. Algunos vinieron con ánimos de juzgar, criticar, rechazar. Al ver la gran cantidad de personas reunidas en torno a la sinagoga, en su mayoría extranjeros, lejos de alegrarse, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos se llenaron de celos, y mucho más profundo que un mero sentimiento de envidia por la popularidad de los apóstoles. Lo que los judíos experimentaron fue una intensa repulsión a lo que Pablo sostenía a causa de su celo religioso.
El agolpamiento de una gran multitud gentil, o sea, extranjera, les producía rechazo, porque los apóstoles predicaban perdón y vida eterna disponible para todos. Además, Pablo y Bernabé declaraban la insuficiencia de la ley de Moisés para el perdón de pecados y llamaban a una salvación no por obras, sino por gracia. Desde la perspectiva de los judíos, estas enseñanzas eran herejías. Por eso estaban furiosos. Ellos no se airaron porque se predicase que Jesús es el Mesías. Se encolerizaron porque se negaban a aceptar la idea de la universalización de la salvación y la ineficacia de la ley para adquirir el perdón de Dios. No podían admitir que la salvación estuviese disponible para todos y que el perdón auténtico lo diese el Cordero de Dios. Por eso los judíos contradecían las palabras de Pablo. Y como no les alcanzaban los argumentos para defender sus posturas y descalificar a Pablo, recurrieron entonces a la blasfemia. Así, aquellos judíos dieron paso a la hostilidad y a la violencia, volviéndose un inoportuno obstáculo a la difusión del Evangelio, comportándose como instrumentos del diablo. Frente a esta situación, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Los apóstoles no se quedaron callados ante las agresiones recibidas, pero no alzaron la voz para defender su honor personal, sino a fin de continuar con el anuncio del Evangelio. Ellos traían la buena noticia de la salvación del Señor, pero los judíos se negaban a oírlos, considerándose así indignos para la vida eterna. Entonces Pedro y Bernabé tomaron una desgarradora decisión, porque los que fueron llamados en primer lugar a recibir la bendición rechazaron la palabra de Dios, y entonces los apóstoles dejarían de lado a los judíos y continuarían su labor entre los extranjeros. Los que habían sido constituidos como pueblo de Dios para la bendición de las familias de la tierra, renegaron de su esencia y perdieron su privilegio por su orgullo y su obstinación. Dios no solo nos llama para bendecirnos. Dios no solo nos llama para bendecirnos con su salvación. Al igual que lo hizo con Abraham, Él nos llama a ser bendición para todas las almas, hasta lo último de la tierra. Porque tal como lo predicó Pablo, el Evangelio es para todos, no solo para algunos. El Señor quiere alcanzar con su salvación a todos los hombres. Él los invita diciéndoles: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Nuestro Padre Celestial no quiere que las almas se pierdan. Aún así, aquellos que desechan la palabra de Dios, como los judíos de Antioquía de Pisidia, se autoproclaman indignos de la vida eterna. Aquellos que rechazan el Evangelio de Jesús se declaran no aptos para la salvación. Juan nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desde ahora, los apóstoles depositarían su atención en los gentiles, pero esto no representaba una represalia contra los judíos. Tampoco era la consecuencia del fracaso de la evangelización de los hebreos. Dios estaba llevando adelante el plan que siempre había tenido. Pablo justificó su determinación de dirigir su predicación a los extranjeros diciendo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para luz de los gentiles, luz de los gentiles, luz de las naciones.
Dado que Israel había olvidado su esencia, Jesús vino a restaurar ese anhelo divino. Dios había anticipado, por medio del profeta Isaías, la obra que el Mesías iba a realizar. El Padre Celestial declaró: «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Luz de los gentiles, luz de las naciones. Cristo fue enviado a este mundo a ser luz de las naciones. Él proclamó: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Jesús vino a esta tierra a iluminarnos con la luz de la verdad y de la vida. Vino a quitarnos de las tinieblas del pecado para llevarnos a la luz de su salvación. Aún así, al hablar de la luz de los gentiles, Pablo y Bernabé no se refirieron a Jesús, sino que hablaron de sí mismos. Ellos aseguraron que Dios los llamaba a ser luz de los gentiles. Y esto es verdad. Los hijos de Dios somos llamados a ser luz de las naciones. Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos llamados a revelar la luz de la salvación del Señor ante las almas, con nuestras palabras, con nuestra predicación, con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, con nuestro amor. De esta forma fuimos llamados a vivir como luz y no como tinieblas. Luz hasta lo postrero de la tierra. Así nos lo ordena Jesús al enviarnos a predicar su evangelio en el poder de su Espíritu. Él nos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». No olvidemos nuestra esencia. Fuimos salvados para ser bendecidos y para ser bendición. Nuestra tarea es predicar el Evangelio de Jesús a las almas. Porque como nos dice Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A pesar de las adversidades, del rechazo y la oposición, como los apóstoles, sigamos adelante expandiendo el Evangelio, sin detenernos, sin desalentarnos por ser despreciados por algunos. No dejemos que en nuestro corazón se apague el entusiasmo por adorar al Señor y la alegría de ser salvos por gracia. Que no se enfríe nuestro deseo de invitar a las almas a venir ante la presencia de Dios para recibir su palabra. El Señor obrará salvación y nos utilizará grandemente como bendición si perseveramos con nuestra misión de vivir como testigos de la salvación de Jesús. Amén. La decisión de Pablo y Bernabé de concentrarse en la evangelización de los gentiles provocó dos reacciones contrarias. Por un lado, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La nueva dirección espiritual de los apóstoles llenó de una inmensa alegría a los gentiles que recibieron la bendición de acceder a la palabra de Dios para salvación. Y así, por medio de los creyentes, la palabra se extendió por toda la provincia de Galacia, porque los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero por otro lado, la determinación de Pablo y Bernabé desató la ira de algunos. Es así que, como nos dice el relato, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. La oposición de los judíos se volvió aún más violenta. Dado que no había forma de callarlos, manipularon a las personas más influyentes de la sociedad para que los apóstoles fueran perseguidos. Así, Pablo y Bernabé terminaron por ser expulsados, siendo declarados personas no gratas
en Antioquía de Pisidia. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Nada desalentó a Pablo y a Bernabé en su labor de expandir el Evangelio. Cuando no pudieron continuar con la obra, se dirigieron a un nuevo destino. Pero antes de irse, sacudieron el polvo de sus pies contra los de Antioquía de Pisidia. Esta no era una señal de maldición, sino una inminente declaración de responsabilidad. Aquellos que despreciaron el Evangelio deberían responder por sí mismos delante de Dios por su rechazo. Los apóstoles se declaraban así ajenos de las consecuencias que sufrirían, ya que habían cumplido diligentemente su parte hasta el final. Aún así, los opositores persistieron en desechar la palabra de Dios. Por lo tanto, deberían rendir cuentas ante el juicio del Señor. Al igual que a Ezequiel, el Señor nos dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. No todos a los que les compartamos la palabra de Dios la recibirán. Aún así, debemos mantenernos fieles a nuestra convicción y a nuestra identidad como testigos de la salvación de Jesús. No perdamos nuestra esencia. No pierdas tu esencia. Hemos sido llamados a ser luz de las naciones. Hemos sido llamados a ser luz de las naciones, como herederos de la fe de Abraham, como miembros del pueblo de Dios, como discípulos de Jesús, como portadores del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. No perdamos el entusiasmo y la alegría por haber sido salvados por gracia, a fin de ser adoradores y de compartir la salvación de Jesús con todas las almas. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Sos luz de las naciones. Somos luz de las naciones. Vivamos como luz de las naciones. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por traernos hoy tu palabra y por recordarnos nuestra esencia, porque desde el momento en que tú viniste a nuestro corazón para salvarnos en Jesús, otorgándonos el perdón de nuestros pecados y dándonos acceso a la vida eterna, tú quisiste hacer de nosotros también una bendición para este mundo. No para algunos electos, sino para todos. Tú nos llamaste a ser luz, luz de los gentiles, luz de las naciones, a imagen de nuestro Señor Jesús, que vino a traer la luz en medio de un mundo oscuro, en el que reinaban las tinieblas del pecado y de la muerte. Hoy, como discípulos de Jesús, como miembros de tu pueblo, como portadores de tu Espíritu Santo y de tu palabra, queremos vivir como luz, luz de las naciones, no como tinieblas, sino como luz de las naciones. Bendícenos, Señor. Sigue trabajando con tu Espíritu en nuestro corazón, formándonos a tu imagen, y podamos también nosotros ser de bendición para las almas, presentando tu salvación. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.